Buenas tardes, estamos acá en la República hoy junto a Rafael Luna, él es socio de la firma Consortium Legal y hay muchas preguntas alrededor de todo lo que puede pasar con la nueva reforma fiscal. Bueno, la Sala Constitucional prácticamente le dio vía libre para que se vote en segundo debate, don Rafael, y la gente ya empieza a preguntarse a dónde me va a impactar, qué tengo que estar revisando, cuándo empieza, si desde el momento en el que los diputados en segundo debate digan ya todo entró a regir. Todas estas consultas, pues obviamente la gente quiere saber al respecto. Entonces, dónde deberíamos de prepararnos, dónde debería estar todo ese tipo de acciones y los cuidados que debemos de tener respecto a la reforma fiscal? Sí, muy buenas tardes. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. La primera es que el voto de la Sala Constitucional lo único que hizo fue decir que hasta el momento no se han detectado problemas de constitucionalidad en el proyecto de reforma fiscal, y eso lo que va a permitir simplemente es que se pueda dar las votaciones en segundo debate por parte de los diputados, lo cual, según el entorno político, parece que van a estar sobrados en el sentido de que van a tener más de los 29 votos, porque la Sala Cuarta determinó que no era necesario una mayoría calificada, sino simplemente una mayoría simple, y como sabemos en el primer debate ya se aprobó con 35 votos, con lo cual uno podría decir que en las próximas semanas hay bastante certeza de que el proyecto va a ser aprobado. Lo segundo que hay que decir es que este plan fiscal de fortalecimiento de las finanzas públicas básicamente implica la transformación más importante de nuestro sistema tributario de las últimas décadas, por varias razones. En primer lugar, se está haciendo una modificación estructural de lo que es el impuesto general sobre las ventas para ya así terminar, por decirlo así, de modernizarlo para un impuesto de valor agregado, que es un impuesto inventado en Francia en los años 60 y que goza de amplia recepción por parte de la mayoría de los países. Y por el otro lado también tenemos las modificaciones que están en el impuesto sobre la renta, en las cuales también se dio un cambio estructural. ¿Por qué razón? Primero que todo porque se incluyeron una serie de medidas antielusivas y antievasivas impuestas directamente o recomendadas directamente por la OCDE. Y porque además se incluyó un capítulo, que es el capítulo 11, que habla sobre las ganancias de capital y las pérdidas de capital y los rendimientos de capital. Y esto básicamente lo que viene a hacer es agravar ciertas manifestaciones de riqueza que anteriormente estaban exentas de todo tipo de impuestos. Por ejemplo, anteriormente, o hoy con la legislación vigente, la venta de un lote no paga ningún tipo de impuesto si se cumplen determinadas condiciones, y con estas ganancias de capital ya con el nuevo impuesto pasarían a pagar una tarifa del 15%. Desde el punto de vista del impacto que tiene para los contribuyentes, empezando por el IVA, diríamos que obviamente va a tener un impacto directo en todo lo que es los servicios, que ahora anteriormente no estaban grabados y que ahora sí lo van a estar grabados. Básicamente la regla que se sigue es grabar todos los servicios, excepto algunos servicios que han sido con unas tarifas diferenciadas, pero la práctica es que se van a grabar todos los servicios. Si ustedes ven la ley actualmente del impuesto general sobre las ventas, ya existen servicios grabados. El problema está en que nadie sabe a ciencia cierta por qué se escogieron unos y se excluyeron otros. ¿Por qué se incluyen, por ejemplo, lavanderías, parqueos u hoteles, pero no se graban, digamos, servicios de contadores, de abogados o de una estilista o una peluquería? Claro. Entonces, básicamente la regla es tratar de evitar las excepciones y se amplían en prácticamente toda la gama de servicios. Y esto obviamente lo que va a tener es un impacto en el bolsillo de las personas que vayan a consumir ese tipo de servicios. Claro. Ahora bien, también hay que aclarar una cosa. Del proyecto de ley existen dos títulos que se refieren a la parte de ingresos, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, y dos que van relativos al gasto. Uno que es la ley de la parte de empleo público y la regla fiscal. De la parte de ingresos, lo que es importante que el costarricense entienda es que la mayor porción de ingresos esperados vienen definitivamente por el lado del IVA y no por la parte del impuesto sobre la renta, precisamente como consecuencia de la ampliación de la base. Y en la parte de renta, lo que se está haciendo es esta modificación estructural en la cual diría que el mayor impacto económico directo que va a tener es sobre todo para el sector de asalariados. ¿Por qué razón? Porque anteriormente las rentas del trabajo que tenían los profesionales liberales pagaban al 25% como tasa marginal superior, pero las rentas de los asalariados o empleados pagaban hasta el 15%. ¿Qué fue lo que se hizo con esta ley? Se quiso nivelar la cancha y decir, al final todos son rentas del trabajo.
y como rentas del trabajo deberían de tributar de forma similar. Entonces lo que se hizo es que esa tarifa del 15% se le aumentaron 2 tramos hasta llegar también a la tasa marginal superior que tenían los profesionales liberales y están todos al 25%. En esto ha habido mucha discusión porque existe un sector que dice que esto perjudica a los asalariados porque los profesionales liberales pueden deducirse todo lo que les dé la gana, mientras que los asalariados no tienen esa posibilidad. Y aquí yo quiero aclarar una cosa es la técnica y otra cosa es la práctica. Técnicamente hablando, un profesional liberal solamente puede deducirse los mismos gastos que cualquier empresa, los que sean deducibles fiscalmente y sean necesarios para generar renta gravable. ¿Qué es lo que ocurre con los asalariados? Que precisamente por esa relación de dependencia se entienden que el 100% de los ingresos que tienen son renta neta, ¿ya? Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen que asumir los costos que sí tienen que asumir los profesionales liberales. En el caso de un asalariado, le van a pagar la oficina, la computadora, el agua, la luz, el teléfono e inclusive en algunos casos hasta el transporte. Entonces, ya el problema práctico en la cual los profesionales liberales puedan deducirse más de lo que les corresponda, ya es un problema de fiscalización tributaria que no debería de contaminar lo que es la ley teóricamente hablando. Perfecto. Nos encontramos con Rafael Luna de la firma Consortium Legal hablando sobre el tema de la reforma tributaria. La gente se pregunta, don Rafael, en el momento en el que lo vote en la Asamblea Legislativa, se publique en la Gaceta, ¿qué entra a regir desde el momento de la publicación? ¿Qué entra a regir tiempo después de la publicación? ¿A qué le tiene que poner esa atención? ¿Qué otras cosas debería estar manejando? Principalmente, por ejemplo, las empresas o las pymes o la gente de profesionales liberales en esos meses que se da para que entren a regir el IVA y los cambios en renta principalmente. Ok, eso es una pregunta importante porque no todo entra en vigencia en el mismo tiempo. Diría que en la parte del título primero y segundo, es decir, renta e impuesto de valor agregado, en términos generales, la entrada en vigencia va a ser 6 meses después de que se apruebe el proyecto en segundo debate. Si eso ocurriera en diciembre, estaríamos esperando que entre en vigencia aproximadamente en junio o en julio del próximo año. Sin embargo, existen, digamos, temas como en el IVA, que para efectos de reducir el efecto, digamos, regresivo que siempre se dice que tiene el IVA, van a haber ciertas retribuciones a ciertos sectores sociales, que eso no va a entrar en vigencia de forma automática, sino hasta que el propio Ministerio de Hacienda habilite los cursos y los mecanismos para hacer ese tipo de devoluciones a los sectores más desfavorecidos de la población. Existen otras medidas, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, cuando se hablan de las deducciones de intereses que van a entrar gradualmente. Por ejemplo, hay un tema de subcapitalización que va a entrar con un límite del 30% de deducibilidad, pero que va a ir desgravándose durante 2 años hasta llegar al 20% que está establecido en la ley. Y existen otros temas, como por ejemplo el tema de la amnistía fiscal, que tendría prácticamente efectos inmediatos. Ahora bien, en el tema de la amnistía fiscal, como es sabido, siempre la discusión que hay en amnistías fiscales es, bueno, estamos renunciando a cobrar algo que se podía haber cobrado, y entonces un sector de la población siempre va a criticar, bueno, pero es que entonces le están perdonando deudas a personas que no se comportaron bien, mientras que yo que me comporté bien no me han perdonado nada. Entonces el balance está en si esa medida debe de tomarse precisamente por el impacto social que tiene y mucho del rechazo social que tiene. En mi opinión, el tema de la amnistía fiscal tiene que valorarse en que es una medida viable cuando las circunstancias económicas así lo justifican. Y yo diría que en el momento actual de crisis fiscal que tenemos, digamos que tendería a pensar que sí es plausible o entendible que se genere una amnistía fiscal, porque los problemas que tenemos en este momento fiscales son demasiado grandes y entonces eso va a generar un ingreso de recursos frescos al Estado. Dicho esto, hay que aclarar de que las estimaciones que se tienen de cuánto va a generar esa amnistía fiscal, que rondan creo que el 0,5% del PIB, es posible que incluso lleguen a estar sobreestimadas. ¿Y por qué razón? Una amnistía fiscal no significa no pagar impuestos. O sea, existen muchos tipos de amnistías fiscales. Y en este caso en particular, la amnistía ha tomado una forma que sigue la siguiente fórmula. Se tiene que pagar el 100% del impuesto dejado de pagar. Es decir, en eso no hay ninguna amnistía. La amnistía va a aplicar a 2 temas particulares, las multas y los intereses. Los intereses se condonarían y las multas aplicarían con reducciones dependiendo del momento en el cual la persona quiera acogerse a esa amnistía fiscal. Básicamente se da un periodo de 3 meses en el cual si la acepto en el primer mes tengo una reducción muy amplia, si la acepto en el segundo mes
ya es menor y en el tercer mes es aún menor. Y esto obviamente lo que presupone es que la gente, con tal de hacerse acreedor de esa rebaja más importante, vaya y pague muy rápido. Claro. ¿Qué son los problemas que existen con esto? Que el periodo que se está dando al final de cuentas es de 3 meses y entonces muchas empresas que al final quisieran acogerse a la amnistía tributaria puede que tengan un problema simplemente de flujo de caja, de que no puedan conseguir esos recursos en 3 meses. Además hay otro problema. Si esa amnistía está aplicando sobre un proceso judicial en el cual a mí me estaban auditando un periodo fiscal en particular, digamos 2016 o 2015, pero no otros periodos, la amnistía fiscal presupone un mea culpa de parte del contribuyente y decir, sí, yo cometí este error y estoy dispuesto a pagar, aunque con las reducciones. Y muchos contribuyentes pueden sentir el temor de que al haber aceptado los cargos en un periodo en particular y teniendo otros 3 años vigentes que tributación podría auditarlos, que entonces la administración con este mea culpa vaya y audite los otros periodos no prescritos y entonces ya habiendo aceptado la culpa en un caso es muy difícil salirse de la otra cosa. Entonces, el tema de la amnistía fiscal se espera que genere un efecto recaudatorio, pero realmente habrá que verlo en la práctica, a ver si realmente se produce como espera el gobierno. Claro, por supuesto. Rafael, hay que tomar en cuenta además otras acciones que ya ha implementado tributación y que de hecho es obligatorio desde el punto de vista de factura digital o factura electrónica, el tema del AMPO, precios de transferencia, otras cosas que están además acordes a todo este de nuevos procedimientos tributarios que se vienen. Eso no queda por aparte, no significa que no se va a tener que jugar con eso, más bien creo que toma más fortaleza tributación ahora con estos temas. Definitivamente. De hecho, uno no debería considerar el plan fiscal como un aspecto aislado. Realmente las medidas que ha venido tomando la administración tributaria para rebajar la evasión y la elusión fiscal es una amplia gama de medidas que no se limitan al plan fiscal. Como bien decías, estamos precisamente en momentos de implementación de la factura digital, lo cual desde luego va a tener un impacto importante en la trazabilidad y en la verificación de las operaciones que tienen los contribuyentes. Que no se me olvide el registro de accionistas. A eso iba, precisamente también está el tema del registro de accionistas que se supone que va a salir, va a entrar en vigencia en un corto plazo. Recordemos que ya la ley y el reglamento están aprobados. Ahí dependen dos cosas, que la administración tributaria habilite los formularios y los medios tecnológicos para presentar la declaración y que además tanto el Banco Central como la administración tributaria tienen que contar con un certificado de seguridad digital internacional. Y esto con el objetivo de poder tener la seguridad o la certeza de que no va a haber fugas de información de toda esa amplia gama de accionistas que van a ser reportados. El registro de accionistas es muy importante que la gente lo tenga en cuenta y es que es a nivel último de persona física, es decir, estamos llegando al nivel más alto de verificación posible. ¿Por qué? Porque ya no valdría decir simplemente, mire, la sociedad en Costa Rica, sus accionistas son una empresa, digamos, en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas, sino que al decir eso se va a tener que decir, sí, pero ¿quiénes son las personas físicas que están detrás de esas sociedades en Panamá o en cualquier isla del Caribe? Con lo cual, el fenómeno, digamos, del ataque a la elusión fiscal y a la evasión fiscal se está viendo como una serie de medidas concertadas, sobre todo instrumentalizadas por la OCDE. Como nosotros sabemos, Costa Rica está en el proceso de entrar a la OCDE y la OCDE es la que ha estado mandando todas estas recomendaciones a los países. El registro de accionistas es una de ellas, inclusive aquí estuvo en Costa Rica en la Asamblea Legislativa don Ángel Gurria, que estuvo hablando precisamente de la necesidad del registro de accionistas. ¿Y en qué otras cosas vemos más el trasfondo de la OCDE? Bueno, miren, por ejemplo, en la ley de renta se están estableciendo normas antiparaísos fiscales, se están estableciendo normas de asimetrías híbridas. ¿Qué es asimetría híbrida? Básicamente cuando interactúan dos países en los cuales hay envío o recepción de capitales y por diferencias en las legislaciones de ambos países se produce un fenómeno de doble no imposición. ¿Por qué puede pasar? Porque en un país algo que se considera deuda, en la otra se considera capital, o porque en un país la sociedad o el contribuyente se entiende que es una sociedad transparente y en la otra no, que es una sociedad transparente, que en realidad quien tributa es el socio y no la sociedad precisamente. Entonces, este tipo de diferentes consideraciones de negocios jurídicos y de institución y de entidades hacen que se produzcan fenómenos de doble imposición que ahora también ya les han puesto un límite. También están directamente emanados de la OCDE las medidas de subcapitalización.
las medidas de subcapitalización lo que pretenden es limitar la deducibilidad de los intereses cuando se obtienen préstamos de entidades que no están reguladas, de forma tal que si se sobrepasa ciertos límites, que empezaría en el 30%, después empezaría en el 20% y termina en el 30%, no se permite esa deducibilidad de intereses. Y también inclusive la ley de rentas tiene un nuevo artículo que se refiere a precios de transferencia, que este es un largo reclamo de parte de todos los contribuyentes de que normas como precios de transferencia tienen que quedar reguladas en una ley. Claro, y no en el reglamento. Y no en un reglamento como está ahora. Perfecto. La última vez que conversamos, prácticamente hace tal vez como 3 semanas, un mes, hablábamos de la importancia de que realmente siguiéramos adelante con el tema fiscal, que el voto de la sala era determinante. Bueno, prácticamente, digamos que una semana después del voto, se nota la diferencia, se nota la forma de pensar de los empresarios, del gobierno, de los diputados, y hasta del mercado. Hoy ya el precio del dólar se transa en 600 colones nuevamente en el Monex. Y bueno, ¿cómo has sentido desde el conocimiento, las diferentes asesorías que brindas en solo este poco tiempo? ¿Qué te han dicho y la importancia realmente de seguir adelante? Porque no solamente es con esta reforma, hay otras cosas que tenemos que seguir realizando. Sí, ahí hay un tema importantísimo que destacan todos los economistas y que está relacionado directamente con el entorno económico, y es la confianza de los agentes económicos, es decir, ustedes que nos escuchen y nosotros que estamos aquí, las empresas, absolutamente todo el mundo. Si la gente no tiene confianza en el rumbo financiero que tiene el país, eso inmediatamente lo que hace es que se repliegan las velas, y entonces eso significa que se gasta menos, se contrata menos, se consume menos, y todo eso tiene un efecto directo en la recaudación, porque al ralentizarse la actividad económica, también se pagan menos impuestos. Entonces, la vía libre que le ha dado la Sala Constitucional a este proyecto ha restablecido inmediatamente una parte, no toda, de la confianza que tienen los agentes económicos y las instituciones internacionales. Tú estabas mencionando el tema del dólar, pero ayer mismo o el lunes mismo ya se estaban dando situaciones en las cuales la deuda soberana costarricense ya estaba subiendo de precio. ¿Por qué? Porque en el momento en que se compró, se pagó una prima de riesgo muy alta porque existía muchísimo riesgo. Entonces se paga una tasa de interés muy alta precisamente porque no existe demasiada confianza en el repago de esa deuda. Desde el momento en que la Sala Cuarta dice que sí se puede votar en segundo debate, la confianza aumenta y entonces esa prima de riesgo empieza a ser sumamente atractiva porque ya saben que hay posibilidades reales de que se vaya a cobrar. Entonces, lo importante del voto de la Sala Cuarta es que ha restablecido la confianza no solo en los agentes económicos, sino en los mercados internacionales. Y al día siguiente, bueno, o el lunes siguiente que se dio el voto de la Sala Constitucional, ya se han vuelto a dar todas las negociaciones sobre deuda soberana y que ya han tenido un impacto directo, a pesar de que ni siquiera está votado en segundo debate el proyecto, y ya las tasas de interés han bajado, lo cual ha evitado, está eliminando el problema de la presión de flujo de caja que tenía el gobierno para cumplir con sus obligaciones. Perfecto. Rafa, muchas gracias por el tiempo. Seguimos conversando, creo que hay mucho de qué hablar y obviamente conforme va pasando este tema de la reforma tributaria vamos a tener mucho que discutir, principalmente en el manejo, en las resoluciones que se van a dar, el tema de los reglamentos, el tema de toda la ejecutividad de la ley, y esperamos tenerlo aquí sentado para explicarle al público de la República. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias. Cualquier otra información, para eso está larepublica.net. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.